Y ahorita pues pongo la cámara, la otra. Ahí está, ahorita la acomodo. Entonces lo que estábamos haciendo es, hicimos el primer ejercicio, factores de primer grado no iguales, y pues lo que vamos a hacer enseguida es el segundo ejercicio. Entonces vamos a hacerlo. Déjenme lo voy anotando. Si ustedes no lo han hecho, pues también aprovechen para de una vez anotarlo. Bien, entonces déjenme cambio la vista. Ahí está. Y la cámara. Listo. Entonces tenemos el ejemplo 2. Yo recuerdo ya lo habían anotado. Entonces pues vamos a continuar. Entonces empezamos con el supuesto de que mi expresión, que es 2s cuadrada más s más 1 sobre s más 2 por 3s más 1 por s más 3. Esto lo puedo expander y esto sucede porque si yo multiplico los tres factores lineales que tengo en el denominador, pues me va a dar como resultado un polinomio al cubo. Entonces, recuerden que para aplicar expansión necesitamos forzosamente que el orden del denominador sea mayor al del numerador. Si eso ocurre, lo podemos hacer. Y ahorita seguimos en el supuesto de que son factores todos lineales y que no son iguales. Entonces, quiere decir que yo puedo sacar o puedo obtener una suma de términos igual al número de factores que tengo en el denominador. Entonces sería A sobre S más 2 más B sobre 3S más 1 más C sobre S más 3. Y de ahí, ya saben, lo que hacíamos era multiplicar y dividir por los tres factores en ambos lados de la igualdad. De tal manera que la vez pasada sí hicimos el desarrollo completo. Sabiendo eso, pues ya sabemos que si este lado izquierdo lo multiplico por estos tres factores, pues todo se me hace en 1 y solamente me queda 2s cuadrada más s más 1 es igual a, si yo multiplico estos tres factores por el primer término, se hace 1 el s más 2 y me quedaría a por 3s más 1, que multiplica a s más 3. En el segundo más b, entonces quito el 3s más 1 porque se hace 1 con multiplicación de este y me queda por s más 2 por s más 3 más c por s más 2 por 3s más 1. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Dice que no, profesor. Muy bien. Entonces continúo y ahorita si hace falta tiempo para que anoten, pues se los doy. Entonces voy a hacer la multiplicación término a término, todavía sin poner la A. Entonces, recuerden que en este sigo trabajando únicamente del lado derecho, no le muevo nada al lado izquierdo de la igualdad. Entonces me quedaría A. De una vez voy a multiplicar todo. 3s cuadrada más 3 por 3, 9 y 1, 10 más 10s, ya para no hacer más talacha, más 3, más b que multiplica a s cuadrada, más 6s,
perdón, más 5S más 6 más C que multiplica 3S cuadrada. 3 por 6 más 1, 7 más 7S más 2. ¿Sí? Y ahora, pues si yo, bueno, aquí ya depende de cada quien cómo lo quiera hacer tan extenso o tan compacto, ¿verdad? Aquí voy a buscar los términos cuadráticos y de una vez los voy a poner multiplicándolos ya por la A, la B o la C, ¿verdad? Según sea el caso. Es decir, si yo factorizo los términos cuadráticos, entonces serían 3A más B más 3C que multiplica a la S cuadrada. Si yo multiplico S cuadrada por A, pues me da 3S cuadrada, que es este primer término, y así sucesivamente. ¿Sale? Más, ahora lo puedo buscar los términos lineales, entonces serían 10S, perdón, 10B, acá serían, ¿por qué 10B? No les digo, ya es viernes. Ah, no, ¿verdad? 10A. Déjenme lo voy poniendo de una vez corrector. Ahora ya valió, ya le tengo que poner a todo. Entonces, 10A, ahorita se lo pongo. 10A más 5B más 7C. Esto multiplicado por S. Y ya no me va a acabar aquí, lo voy a poner acá abajo, más todos los términos independientes, que serían 3A más 6B más 2C. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí en un solo paso agrupado todos los términos cuadráticos, todos los términos lineales, ahorita se lo anoto, y los términos independientes. Entonces, recordando que pues hay una similitud donde acá también del lado izquierdo tengo términos cuadráticos, lineales e independientes. Entonces, los coeficientes de cada uno de ellos deben ser iguales a los coeficientes del otro lado. Entonces, por lo tanto, de ahí van a salir 3 ecuaciones, que serían los del término cuadrático, 3A más B más 3C igual a 2, que es el coeficiente del término cuadrático a la izquierda. Esta sería mi ecuación 1. Luego tengo el 10A. Todavía no se lo anoto porque no sé si se cae, ahorita lo anoto. 10A más 5B más 7C igual a 1, que es el coeficiente del término lineal. Esta sería mi ecuación 2. Y por último tengo el 3A más 6B más 2C igual a 1, ¿verdad? Que es el término independiente del lado izquierdo de la igualdad. Y esta sería mi ecuación 3. Entonces, esto me va a dar como resultado la A, la B y la C. Por favor, resuelvan el sistema y me dicen cuánto da A, B y C. Me lo dan en fracciones, por favor. No en decimales. Y aquí sería 10. 10A. A ver si se alcanza a notar bien, si no ahorita le doy otra pasada, porque todavía no se acaba completo. Listo, 10A. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ya nada más me espera que me indiquen cuánto da. A mí ya me dio menos 7 quintos. Sí, a mí también. B, 1/5. Ajá. Y C, 2.
Así es. Entonces, recuerden que cualquier método que utilicen es válido. Y pues estos son los factores A, B y C. Por lo tanto, pues ya podemos hacer la separación de nuestra función en términos de 3 factores, porque ahora ya conocemos A, B y C, ¿verdad? Y por lo tanto podemos aplicar la propiedad de la linealidad, donde puedo aplicar el operador aditivo y homogéneo y separar la transformada en cada una de ellas. Entonces, ¿cómo quedaría expresado? Entonces, mi función en el tiempo, mi f de t, ¿a qué va a ser igual? Pues aplicarle la transformada de Laplace inversa a toda la función f de s. Pero como ya lo tengo separado, esto es obtener la transformada de Laplace inversa de cada una de las fracciones que lo separé, que sería a sobre s más 2, donde a vale menos 7 medios. Entonces sería, bueno, lo voy a indicar aquí completo, menos 7 quintos, perdón, no 7 medios, 7 quintos sobre s más 2 más la transformada de la Laplace inversa de 1/5 sobre 3s más 1 más la transformada de la Laplace inversa de 2 sobre s más 3. ¿Sí? Entonces ya por separado podemos utilizarla. ¿Cómo quedaría? Bueno, voy a quitar el 7 quintos, lo voy a quitar del operador de la Laplace inversa, entonces serían menos 7 quintos que multiplica la transformada de la Laplace inversa de 1 sobre s más 2 más 1/5 de la transformada de la Laplace inversa de 1 entre 3s más 1 más 2 veces la transformada de la Laplace inversa de 1 sobre s más 3. Y pues ya quedan términos semejantes a los que habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces los van buscando por favor y me dicen cuánto es. Recuerden tener siempre disponibles sus tablas para que realicen el ejercicio lo más rápido posible, rápido en el aspecto de que no tengan que andar buscando todavía las tablas, ¿no? Para usarlas. ¿Alguien ya tiene cuánto le da el primer término? ¿Todavía no tienen ni el primer término? Vendría siendo a la menos 2t. Así es, esa pues es prácticamente directora. Quedarían menos 7 quintos de e a la menos 2t. Luego más, ya tienen el segundo. E a la menos 1/3 de t. Ajá. ¿Y el coeficiente? A 1/15. Así es, sería 1/15.
de E a la menos 1/3 de T. Más 2 a la menos 3t. Así es, con exponente negativo, más 2 veces E a la menos 3t. Y listo, así quedaría expresada nuestra transformada de Laplace inversa correspondiente a este polinomio, ¿verdad? Que tiene en su denominador factores todos lineales, pero también todos distintos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No. Bien, me indican si necesitan anotar algo y me dicen en qué parte o si ya lo tienen para continuar, por favor. Por favor, me indican si están anotando o si necesitan anotar algo, si no, para continuar. Sí, una poquito, profe. Escuché los micrófonos, no alcancé a entender bien a cada uno. ¿Me lo pueden repetir, por favor? Sí, puede darnos poquito tiempo. Sí. No me dicen si desde ahí o más arriba. Bueno, lo más que se pueda ver en una sola pantalla, incluyendo el final, pues es esto. Nada más me dicen cuando ya, por favor. De mi parte estoy listo, profe. Muy bien. ¿Alguien que requiera más tiempo? Todo listo, profe. Muy bien. Si nadie indica lo contrario, entonces continuamos. Vamos a ver otro caso de los que planteamos ahí en las diapositivas. Ya ni siquiera voy a poner a pantalla completa las diapositivas, es rápido. Nada más aquí, si recuerdan, pues habíamos dicho que lo habíamos puesto como polinomios porque básicamente las aplicaciones que se ven para el área de modelado, control o filtrado, pues siempre se dan a razón de ver cómo se comporta la salida respecto a la entrada, y eso lo hacíamos con un polinomio dividido entre otro. Ya ahorita más adelante lo veremos. Entonces, habíamos dicho que para hacer esa expansión se necesitaba que el orden del polinomio, o la potencia más alta, ese es el orden,
del denominador sea mayor al del numerador, que fue el caso que hicimos en los ejemplos 1 y 2. Pero también estaba esta parte, que si no se cumplía con eso, es decir, que el numerador, su orden, sea mayor que el denominador, entonces ya no puedo aplicar una expansión de fracciones parciales, al menos no directamente. En esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una división directa. Incluso hasta les decía, esa parte de la división directa típicamente es lo que se usa, pero en la transformada Z, que después vamos a ver en la unidad temática 3. Entonces, cuando el orden del polinomio del numerador es mayor al del denominador, pues hay que hacer la división de polinomios hasta encontrar un residuo. Si el residuo es 0, pues ya lo hicimos. Lo separamos nada más con la pura división y el numerador, ¿verdad? Pero si nos queda un residuo diferente de 0, entonces el residuo es el que hay que separar en fracciones parciales y agregárselo a lo que nos dé en la parte del entera, ¿verdad? Del resultado de la división. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, un caso de esos. No es tan común en la parte de tiempo continuo con Laplace, pero si se llega a dar el caso, pues ya sabrían cómo obtenerlo. Entonces, ese sería el ejemplo número 3. La diapositiva anterior, pues ya lo habíamos visto, que es la del ejemplo 1 y 2. Y aquí sería el ejemplo 3, donde estamos viendo que el grado del polinomio es mayor al el grado del polinomio del numerador, o sea, BS, es mayor que el del denominador, que es AS. Entonces, tenemos lo siguiente. Si fijan abajo, también está expresado en dos términos, pero igual, si nos lo ponen como S cuadrada más 3S más 2, pues lo que tengo que hacer yo es expresarlo en coeficientes si es que lo quiero expandir en fracciones parciales. O sea, no debería ser problema eso si nos lo dan como factores o no. Entonces, acá abajo nos va a dar un polinomio de grado 2 y en el numerador tenemos un polinomio de grado 3. Por lo tanto, no puedo hacer una expansión de fracciones parciales. Tengo que forzosamente empezar a hacer una división directa. ¿Por qué? Porque si tengo arriba, digamos, tengo más que lo que tengo abajo. Entonces, primero saco de a cuánto le toca de manera y después ya el residuo, ese sí lo puedo expander. Entonces, vamos a hacerlo. Lo anotan, por favor. Igual yo también lo voy anotando para hacer el desarrollo acá en las hojas. Me dicen cuando ya lo tengan para mostrar la cámara y empezar a hacerlo. ¿Todavía no terminan? Ya, profe, todo listo. Otra vez, por favor, insistir es que si les digo que me avisen es para optimizar el tiempo y poder resolver la mayor cantidad de ejemplos o ejercicios o material disponible y no perder tiempo en esa parte. Entonces, comparto la cámara y ahí está. Tenemos el ejemplo. Entonces, pues básicamente como lo hacían pues no sé si en la secundaria o ya en la prepa o incluso hasta la universidad, ahí depende de la formación de cada quien, pues hay que hacer la división directa, ¿verdad? Eso significa que pues de una vez voy a obtener el polinomio de abajo, que sería
S cuadrada más 3S más 2. Y, como dirán coloquialmente, adentro de la casita tenemos el numerador S cúbica más 5S cuadrada más 9S más 7. ¿Sí? Entonces hay que hacer la división de polinomios. Esto pues ya cada quien lo debería saber hacer. Entonces el primero sería S cuadrada más 3S, perdón, S cúbica, S cuadrada más 2S. Aquí pues va a depender de cómo estén acostumbrados. Yo acostumbro siempre poner tal cual la operación y decir que voy a restarlos. Hay gente que multiplica y de una vez lo pone con el signo contrario abajo y lo suma. Ahí ya depende de cada quien, ¿sale? Entonces S cúbica menos S cúbica pues me da 0. 5 menos 3 me da 2S cuadrada. 9 menos 2 me da 7S bajo el que sigue más 7. Entonces acá sería más 2. Más 4 lo resto. 0 más S más 3. Y hasta ahí llega, ¿verdad? Porque ya es el S más 3, ya no lo puedo dividir entre S cuadrada más 3S más 2. Entonces, ya con esto yo puedo expresar mi f de S como S más 2 más lo que sobró, ¿verdad? El residuo, que sería S más 3 sobre S más 1 por S más 2. Aquí todavía no podría aplicar de manera directa pues, la transformada en Laplace inversa, porque si bien ya tengo dos términos, el tercero, pues todavía lo tengo así con factores lineales y en S más 3 arriba. Este es el que tenemos que dividir. Entonces, como paso adicional, como no nos quedó el residuo igual a 0, si nos hubiera quedado el residuo igual a 0, pues nada más con esto es suficiente, ¿verdad? Le aplico el operador de Laplace a cada término y se acabó. Pero como nuestro residuo no es 0, entonces hay que calcular la expansión de fracciones del residuo. Entonces yo tendría que S más 3 entre S más 1 por S más 2 debería ser igual. Caemos en el caso de que son factores lineales y no iguales. Entonces sería A sobre S más 1 más B sobre S más 2. Entonces, S más 3 va a ser igual a la A por S más 2 más B por S más 1. Entonces, S más 3 va a ser igual a más B por S más 2A más B. Por lo tanto, nos van a quedar dos ecuaciones donde A más B va a ser igual a 1 y esta sería mi ecuación 1 y me quedaría el de 2A más B igual a 3 y esta sería mi ecuación número 2. Entonces, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Lo hacen por favor y me dicen. Me sale que A es igual a 2, profe. Ajá. Y B es igual a menos 1. Así es.
Entonces A vale 2 y B vale menos 1. De esta manera ya podremos expresar toda nuestra función f de s en puros términos, donde yendo a las tablas podría obtener la transformada de Laplace inversa. Entonces nada más la expresamos completa. Entonces es S más 2 más ya lo que me da aquí, que sería 2 entre S más 1 más el menos 1 sobre S más 2. ¿Sale? Entonces ahora sí ya tendría 4 términos ya muy sencillos, de tal manera que para obtener mi función en el tiempo, lo que tenemos que hacer es aplicarle el operador de Laplace inverso a cada uno de esos términos. Entonces a S más 2 veces la transformada de Laplace inversa de 1. Ya estoy sacando los coeficientes de cada uno de los términos. Más, otra vez, 2 veces la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 1. Y luego ya menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 2. Entonces ya son 1, 2, 3, 4 términos, los cuales ya puedo ir a las tablas y ver cuál es ya la expresión que me da como resultado la f de t al aplicarle la transformada de Laplace inversa a f de s. ¿Sale? Lo revisan en las tablas y me van diciendo, por favor, si en las tablas que buscaron y encontraron y tienen a la mano no encuentran estas primeras dos, me dicen, por favor. Yo la primera no la encuentro, profe, y la segunda sí la tengo. Muy bien, ¿los demás? A ver, chequen en sus tablas, por favor. Yo igual nada más me sale la segunda. Bien, miren. Digamos que hasta cierto punto es normal. Yo les decía que esto que estamos haciendo, o este caso, para en tiempo continuo, normalmente no se da. O sea, normalmente no tenemos un grado del numerador mayor que el denominador. Normalmente o lo tenemos igual o simplemente es mayor el del denominador. Entonces, como yo les indiqué que buscaran las tablas de libros ya con análisis de señales y sistemas o procesamiento de señales o de control, pues digamos que ya nos las dan de acorde a lo que lo vamos a aplicar. Quizás si buscáramos en libros ya de matemática básica, sí podríamos encontrar todas estas, ¿sale? No se preocupen, ahorita se las doy y nada más ahí en sus tablas las anotan ahí abajito o atrás, en un lado, donde quieran, pero que ya las tengan ahí por si llegaran a ocupar. Entonces, en el caso de la primera, déjenme nada más borro lo del igual para que no parezca como que estoy igualando la expresión. Entonces, la transformada de Laplace inversa de S es igual a la derivada
del impulso unitario con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es lo que da, no da ninguna expresión cerrada como S1 sobre E a la menos algo, no. Nos da la derivada del impulso con respecto al tiempo. Entonces, tendríamos que conocer más características de mi sistema para determinar, es que la voy a evaluar en tal tiempo y ahí es donde pues, el impulso vale 1, ¿verdad? O la voy a determinar en tal lugar donde sé que ese impulso vale 1 con respecto al tiempo. Entonces, como no tenemos más información sobre este sistema, así lo dejamos expresado. Entonces, la transformada de Laplace inversa de S, de mi variable compleja S, es la derivada del impulso respecto al tiempo, ¿sale? Y esa es la que probablemente no encontraron. En el caso de la otra, todos lo voy a anotar por si alguien no la tiene ahí en sus tablas, es la transformada de Laplace inversa de una constante, ¿sale? En general, puede ser la constante, puede ser un 1, como lo expresamos aquí, o lo puede expresar directamente aquí dentro el 2, el 3, el 4.3, el 5.1, lo que quieran. Es una constante, esa C nada más tiene que ser dentro de los números reales, ¿sale? Entonces, incluso lo voy a poner aquí. C es elemento de los números reales. Si eso se cumple, entonces la transformada de Laplace inversa de una constante es la propia constante, pero multiplicada por el impulso. Es decir, únicamente va a existir la transformada de Laplace de una constante en la propia constante. En ningún otro instante va a valer algo diferente a cero, ¿verdad? ¿Qué es el impulso? Pues un lugar o un punto donde la amplitud vale 1 y tanto a la izquierda como a la derecha de ese valor del tiempo, mi señal vale 0, por lo tanto, la constante únicamente va a valer eso, 1, 2, 3, lo que sea, en ese instante de tiempo donde estemos evaluando la señal. Por eso les decía que si quisiéramos ya encontrar algo más en particular para ver cómo se comporta, pues tendríamos que tener más datos del sistema, ¿no? Pero en términos de ver la transformada, pues es esta la transformada de Laplace de uno y de otro término. De tal manera que ya de manera general, pues ahora sí, esto va a ser igual a la derivada del impulso respecto al tiempo más 2, tengo el 2 veces multiplicado por el impulso más 2 veces e a la menos t menos e a la menos 2t. Y ese sería el resultado de aplicar la transformada de Laplace inversa a esta función f de s, que la pudimos separar gracias a aplicar una operación directa y al residuo aplicarle una expansión de fracciones. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien, me dicen si necesitan tiempo para anotar, si no, para avanzar, por favor. Sí, profe, un momento, por favor. Sí, nada más me dicen cuando ya para continuar, por favor.
Listo, gracias. Bien, ¿alguien más que necesite tiempo para anotar? ¿Todo listo, profe? Bien. Entonces, vamos a la que sigue, que son otro caso de los que podemos llegar a tener, que eso sí se puede llegar a tener. Entonces, es el que sigue. Donde vamos a tener factores todavía de primer grado, pero que están repetidos, ¿sale? Es decir, en la parte del denominador, recuerden que todo esto de factores ya hace referencia al puro denominador, ¿sí? Entonces, en el denominador, por ejemplo, en el ejemplo 4, tengo S más 1 y S más 2. Yo digo, que, o sea, más bien, déjenme aclaro la forma. Ese término, no son términos, ese factor S más 2, si yo lo expando, pues básicamente es S más 2 por S más 2, ¿verdad? De tal manera que me da S más 2 al cuadrado, o pudiera estar expresado a manera del trinomio cuadrado perfecto, que al factorizarlo, pues me da ese binomio al cuadrado. Pero, en términos de factores, ese factor está repetido. Lo estamos observando como un término cuadrático, pero es un factor repetido. Y es el mismo caso en el ejemplo 5. Tengo dos factores, siguen siendo lineales, pero están elevados a una potencia. Por lo tanto, se repite, ¿verdad? Es como si tuviera el factor por el propio factor. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, ahorita lo vemos en el desarrollo de los ejemplos. Los anotan, por favor, y me dicen cuando ya para comenzar. De mi parte ya está, profe. Ahora me ganaron, déjame los anoto yo. Mientras, si los que no han acabado, véanlo terminando, por favor, déjenmelo. También acabo de anotar yo. Bien, déjenme, voy compartiendo la cámara. Déjenme acabar de anotar el primero. Bueno, es el número 4, ¿verdad? Pero el primero de este caso. Bien, entonces, otra vez, lo primero, pues es que tenemos que asegurarnos que el polinomio del denominador sea en su grado o en el orden del polinomio mayor al del numerador. En este caso, al desarrollar ese binomio al cuadrado, pues me va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Multiplicado por el otro factor de ese, pues me va a dar un polinomio de grado 3. Entonces podemos proseguir a aplicar la expansión por fracciones parciales. Si no ocurre eso, recuerden que primero hay que hacer la división directa y después al residuo aplicarle la expansión de fracciones parciales. Entonces, sí es muy importante desde primera instancia verificar eso, porque si no, pues cambia mucho la manera de hacerlo y obviamente no les va a dar con el método que estamos viendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa expansión? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Entonces tengo 3s cuadrada más 5s más 1 sobre s más 1 y s más 2 al cuadrado. La manera de hacer la expansión es bajo el principio de los primeros dos ejercicios que vimos, pero tenemos que también repetir el término que se repitió con el exponente
con el número de veces que se esté repitiendo, es decir, este se va a repetir 2 veces, uno con el término lineal y el segundo con el término al cuadrado. Si estuviera aquí al cubo, tendría que ser una tercera vez con este factor elevado al cubo, de la siguiente manera. El primero pues, es un factor lineal, quedaría A sobre S más 1, bueno, lineal y no repetido, más B por el factor repetido, que es el S más 2, pero solito, es decir, como si estuviera elevado a la 1. Y aquí sería más C con ese mismo factor, pero con la potencia o el exponente de las veces que lo llevo repetido. Esta es la primera vez, esta sería la segunda vez y ese sería su exponente o su potencia. Si aquí tuviera el cubo, tendría más D sobre S más 2 al cubo, etcétera. ¿Sale? Entonces, yo una vez que tengo eso, el procedimiento es igual. Calcular las ecuaciones simultáneas, resolverlas para poder hacer la expansión de fracciones y aplicar el operador de la transformada de Laplace inversa a cada uno de ellos. Entonces, pues vamos a hacer el desarrollo. Sería 3s cuadrada más 5s más 1 sería igual a la A. Si multiplico este denominador por este factor, por este término, perdón, sería entre s más 2 al cuadrado más b s más 1 por s más 2, porque del cuadrado con uno de aquí, pues nada más elimino la potencia 2 o la reduzco a 1 más bien, lo mejor dicho, y sería más c que multiplica a s más 1. Entonces me quedaría, voy a hacerlo de una vez la multiplicación, s cuadrada más 4s más 4 más b por s cuadrada más 3s más 2 más, lo voy a dejar así, c por s más 1. Agrupo los términos cuadráticos, entonces me quedaría, es aquí, a más b por s cuadrada. Luego agrupo los términos lineales, que serían 4a más 3b más c, que multiplica la s, más 4a, todos los términos lineales, más 2b, más c, y serían todos. Entonces ahora sí ya tengo separados el término cuadrático, el lineal y el independiente, que los voy a igualar con los coeficientes del término cuadrático, lineal e independiente del lado izquierdo de la igualdad. Entonces me quedarían las tres ecuaciones de la siguiente manera. A más b igual a 3. Esta sería mi ecuación 1. La ecuación 2 sería 4a más 3b más c igual a 5. Esa sería mi ecuación 2. Y tendría 4a más 2b más c igual a 1. Y esa sería mi ecuación 3, de los cuales tengo que sacar a, b y c. ¿Sale? Si no hay dudas, resuélvanlo por favor. Si hay dudas, pues me dicen para resolverlas de una vez. Entonces me espero a que tengan el resultado.
Me sale, profe, que A es igual a -1, Ajá, B igual a 4 sí, y... Ay, se me olvidó el C. Espérame tantito. sí. ¿Alguien más que lo tenga? ¿El C? -3. Así es, vale -3. Dicen en las mañaneras, ¿alguien que tenga otros datos? Según yo sí da eso, sino para revisarlo. Bien, entonces continuamos. Ya saben que el propósito de esto pues es encontrar la f de t, que va a ser igual a aplicar el operador de Laplace inverso a las fracciones, ¿verdad? Que sería -1 sobre s más 1 más el operador de Laplace inverso a 4 sobre s más 2 más el operador de Laplace inverso a -3 sobre s más 2 al cuadrado. Si sacamos esos factores, pues nos quedaría que esto es igual a menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 1 más 4 veces la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 2 menos 3 veces la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 2 al cuadrado. ¿Sale? Y ahora sí, ya nada más es cuestión de ir a las tablas y que me digan cuánto les da. Los primeros términos, pues yo creo que ya las tienen muy identificadas. El que no habíamos visto o que no nos había salido es este, pero también es directa, ahí debe estar en sus tablas. En caso de que no lo encuentren, me dicen por favor. Entonces me espero un ratito a que la tengan y ahorita la verificamos. Me dicen cuando ya para anotarla. ¿Ya la tienen o todavía no? Sería menos c a la menos t. ¿Menos c? E.
Es que entendí menos e por e. Ajá, sería menos e a la menos t. Más 4e a la menos 2t. Así es. Menos 3t por e a la menos 2t. Así es. Cuando tenemos un factor lineal elevado al cuadrado al menos, la transformada me dice que tengo que multiplicar t por el exponencial a la menos alfa t, ¿verdad? Entonces sea a la menos 2t. Estos podríamos, digamos, reducirlos un poco, pero pues igual así se puede quedar, no hay ningún problema. Es decir, podríamos poner que es 4 menos t por e a la menos 2t, que son los dos términos de aquí, menos e a la menos t. Pero eso sería pues todo, ¿verdad? Si solamente me lo expresan así, pues no hay ningún problema. Ahí ya se reduce un poco, pero no mucho. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Podría Yo tengo una, ponerlo profe. más para arriba, profe? A ver, fueron dos, por favor, si me pueden repetir uno y luego el otro, porque no alcancé a... ¿Podría para arriba? Bueno, primero dudas, preguntas. Yo tengo una, profe, en la parte de Sí. arriba. Exactamente en la parte de cómo se consiguió A sobre S más 1 más B sobre S más 2 más C sobre S más 2 al cuadrado. Es que no presté mucha atención ahí, profe, y se me cuatrapeó todo. Pues acuérdense que les digo que primero pongan atención y después anoten. Pues bueno, Sí. la teoría pues, me dice que la tengo que expander y la forma de expanderlo pues, es esta. Recuerden que les dejé que estudiaran la forma de extenderlo. Aquí ya nada más es aplicarlo. Entonces tengo que poner mi término lineal, luego repetirlo, pero también ya aumentarle el grado. Y se los expliqué varias veces donde hasta les dije, si esto fuera el cubo, pues tendría que poner d sobre s más 2 al cubo. Ok, gracias, profe. Esa era una. Y la otra que me hiciera más para arriba, no sé también cuál era la finalidad. Profe, estaba. Una pregunta. ¿Por qué en el último lo simplificó como 4 menos t? Pues aquí nomás sería 4 menos 3t, porque no lo apunté. 4 menos 3t. O sea, nada más factoricé e a la menos 2t. Nada más que ahí sí se me pasó. Y para que no se vea que esté pegado. 4 menos 3t por e a la menos 2t. ¿Sale? Sí, bro. Gracias. ¿Algo más? Bien, entonces pasaríamos al ejemplo número 5. Vamos a anotarlo. Estamos a 19.
¿sí? Donde teníamos igual factores lineales, pero ambos están repetidos, ¿verdad? Tenemos 2s menos 1 al cuadrado, que sería 2s menos 1 por 2s menos 1. Y s más 4 por 2s más 4, ¿verdad? Son factores lineales, pero repetidos. Entonces, tenemos que hacer pues lo mismo, ¿verdad? Expanderlo en términos tantas veces se repite el exponente o tantas veces no se repite el exponente, tantas veces se repite el factor como lo indica el exponente, ¿sale? Entonces, la expansión quedaría que tengo 2s cuadrada más s menos 3 sobre 2s menos 1 al cuadrado por s más 4 al cuadrado. Entonces, agarro el primer factor, a sobre 2s menos 1 más b sobre el mismo factor porque se repite 2s menos 1, pero como ya se repitió, entonces ya le pongo cuadrado. Más c sobre el otro factor sería s más 4 más d, que sería s más 4 al cuadrado. ¿Sale? Esa es la expansión. Por favor, expándanlas y me dicen cómo quedaron las ecuaciones. Ya la talacha vayan haciendo ustedes para que practiquen. Entonces, ahorita nada más, ya que la vayan haciendo y haciendo la reducción, pues vemos si la reducción que hicieron es la correcta. Es decir, pues nos quedamos en cuál es la ecuación 1. Ahorita verificamos cuál es la ecuación 2, cuál es la ecuación 3 y cuál sería la ecuación número 4. ¿Sale? Váyanlo haciendo y ahorita les pregunto cómo van. Si hay alguna duda me dicen. Pero pues ya de aquí es pura talacha algebraica. Háganlo, por favor. Nada más ahí para el sistema. Son, como bien sabemos, van a ser 4 ecuaciones y pues ya no cualquier calculadora la resuelve de 4, ¿verdad? Normalmente la mayoría trae hasta 3. Si trae para 4 o 5 más, pues ya le hicieron. Y si no, pues váyanlo resolviendo con algún otro método, con la calculadora, con alguna aplicación en el celular, con el MATLAB, con lo que sea. ¿Sale? Pero primero vemos la reducción y verificamos con las ecuaciones que vaya bien la reducción. ¿Sale? Entonces váyanlo haciendo y ahorita lo revisamos.
¿Cómo van? ¿No hay ninguna duda o pregunta hasta ahorita? No, profe. Bien, todavía no termino, ¿verdad? No. Ok, me espero un momentito más, si no, las anoto y siguen haciendo el desarrollo para garantizar que vayan bien, ¿verdad? Entonces ahorita, un momento más yo las anoto y ya ustedes por su cuenta terminan el procedimiento y para que tengan una referencia de comparación si hicieron bien o no el desarrollo. Entonces ahorita me espero un momento más. Bien, si todavía no lo terminan, voy a poner de todos modos las ecuaciones. Siguen ustedes haciendo el desarrollo para que verifiquen o comprueben que estén bien las ecuaciones. Entonces, ya si hubiera algún detalle, pues lo revisamos, ¿no? Pero para mí, bueno, para después de hacer este desarrollo, pues la ecuación 1 quedaría como 2A más 4C igual a 0, porque no hay ningún elemento que esté elevado al cubo en mi numerador. Este es el término que corresponde al agrupar los términos cúbicos que se dan aquí. Entonces no hay ninguno. Por eso queda así, igual a 0. La ecuación 2 me queda como 15A más B más 12C más 4D igual a 2. Este es el correspondiente para agrupar los términos cuadráticos. La 3 me queda como 24A más 8B menos 15C menos 4D, y esto es igual a 1. Es el correspondiente a la agrupación de los términos lineales. Y la ecuación 4 me queda como menos 16A más 16B
más 4C más D, y esto es igual a menos 3, que son los términos lineales. ¿Sale? Entonces, de tarea, pues se llevan terminar el desarrollo, si es que aún no lo han terminado. Verifican que sí den estas ecuaciones y las resuelven para la siguiente sesión, pues únicamente ver la parte de cómo se expandió y pues cómo nos da ya el resultado, ¿sale? Entonces, pero nada más hagan el desarrollo, verifiquen que sí les den estas ecuaciones, resuélvanlas y ya lo demás lo trabajamos aquí en la siguiente sesión, ¿sale? Si no hay dudas o preguntas, pues sería todo por el día de hoy y nos veríamos la siguiente sesión, ¿sale? Nada más, permítanme. No, pensé, es que otra vez me siguen poniendo exámenes, pero no afecta en su sesión. Entonces, de mi parte sería todos. Los que ya lo anotaron ya y no tengan dudas, se pueden retirar de la reunión. Los que les haga falta me dicen, por favor, para mantener compartida la pantalla y que lo puedan anotar. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Pues den señales de vida para saber que todo va bien. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. ¿Alguien que todavía le falte anotar lo que está compartido en pantalla?